Precisamente porque las cosas que vivimos pueden ser duras en la realidad, necesitamos del teatro. Molière dijo que en la vida lo que no es teatro es tragedia. De manera que he quedado muy satisfecho de haber asistido al Teatro de Lucía, donde se están poniendo en escena dos piezas escritas por el escritor Julio Ramón Ribeiro, más conocido, es cierto, por su obra como narrador, por sus textos como prosa zapatera y por la publicación tardía de su diario personal bajo el título de La tentación del fracaso. Pero estamos ante dos piezas deslumbrantes, puestas en escena por Alberto Isola y actuadas en ambas por Javier Valdés, Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz. De Alberto Isola, muchas gracias por esta puesta en escena y por venir también a RPP digitalmente para decirnos una palabra sobre ella. Hola Fernando, además tantas veces, ¿no? Hemos querido reunirnos y nunca hemos podido, así que ahora finalmente se puede. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vivo prendado de las obras de teatro de Julio, bueno, de la obra de Julio Ramón en general. Soy un profundo admirador de sus cuentos y Prosas Apátridas es uno de mis libros de cabecera. Entonces, esto era algo que nos debíamos, que es tomar estos dos textos de los varios que escribió, porque también era un estupendo escritor de teatro. Es un pequeño homenaje a Julio Ramón, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo nació la idea de poner en estas circunstancias, ahora que estamos regresando al teatro presencial y después de esta larga pandemia y de las dificultades políticas, porque tiene mucho que ver con eso? ¿Cuándo nació la... Absolutamente. Sí. La idea, bueno, la idea estaba siempre dando vueltas y cuando Sandra me llamó y me dijo, podemos hacer algo virtualmente, dije, hagamos las dos obras de Julio Ramón. Y originalmente eso fue lo que hicimos una versión en virtualmente y cuando se dio la posibilidad de abrir el teatro dijimos, no, hagamos las dos obras. Así que de ahí surgió. En realidad las obras me acompañan hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo son obras que yo quiero mucho y bueno, como te dije, es un autor que quiero mucho. Y claro, las dos lamentablemente siguen siendo actuales, ¿no? Uno quisiera decir, no, y estas obras hablan de algo que ya pasó. Pues no, ya sabemos que no. Sobre todo Confusión en la Prefectura, que creo que es una de las obras más agudas que se han escrito en realidad en el Teatro Nacional sobre lo que es lamentablemente nuestra política. ¿No? Lamentablemente sigue siendo una obra absolutamente actual, ¿no? Sí, y terrible, hasta el punto de realmente chocarlo a uno por la calidad de la actuación, por otra parte, que hacen tanto Javier Valdés como Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz para mostrar a nuestra élite política, a nuestra clase dirigente, hablando discursos de los que no creen y respondiendo a sus intereses personales. Absolutamente. Creo que una de las fuerzas del teatro de Julio Ramón, estas dos obras son parte de una trilogía que se llama El uso de la palabra. No hicimos la tercera, pero la estamos pensando, porque justamente el gran tema es cómo en nuestro medio se usa el lenguaje para engatusar, ¿no? para enredar, para mecer. Y creo que eso es un aporte maravilloso de su teatro, ¿no? Porque él justamente se concentra en cómo el lenguaje lo utilizamos justamente no para comunicarnos, no para entendernos, sino para engañarnos, ¿no? Claro. Ahora, tú has comentado en varias oportunidades que estas piezas forman parte de la tradición más esencial del teatro peruano desde el inicio de nuestra república, que es el costumbrismo, que tú además vinculas en su origen con la obra de Felipe Pardo y Aliaga. Julio Ramón era un escéptico, no era un conservador. Felipe Pardo de Aliaga era más bien conservador, un hombre que descreyó de nuestra capacidad para vivir en república, ¿no? Profundamente. Claro, si tú lees una obra como Frutos de la Educación, que en realidad no es la primera obra que se estrenó en el Perú independiente se llamaba Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz y se estrenó el 3 de agosto. Era una obra un poco de circunstancias, pero la primera obra de nuestro teatro republicano es Frutos de la Educación, que es una obra tan extraordinariamente escrita como
terrible en su manera de enfocar ciertas cosas, ¿no? Porque es un matrimonio que no se produce porque la novia baila zamacueca, ¿no? La zamacueca. Sí. Sí, sí. Eso parece que es un claro, pecado horrible. Pero además es un matrimonio con un inglés, ¿no? Que ha venido a Cerro de Pasco a trabajar en las minas. Entonces, claro, es una alegoría, ¿no? Pardo de Aliaga veía el futuro del país como este matrimonio entre la patria, por así llamarlo, y, digamos, el know-how europeo, ¿no? Entonces, cuando el novio va a una fiesta con la novia y la ve bailar zamacueca, pues se horroriza y termina con el compromiso, que luego finalmente probablemente se retome después, ¿no? Pero es bien interesante porque es una mirada muy ácida, ¿no? Y la gran tradición de nuestro teatro es, pues, costumbrista, ¿no? Nuestros dos grandes autores del siglo XIX, que fueron Pardo de Aliaga y Segura, pues miraban las cosas desde lados completamente opuestos, pero utilizaron el teatro y la comedia costumbrista como realmente una tribuna sobre sus ideas, ¿no? Ahora, tú dices que esta tradición se luego prolonga con el teatro en la radio, cuando aparece la radio y tiene un auge durante los años 30 y 40, y luego con la televisión del siglo XX. ¿En qué sentido todo eso es costumbrista? Bueno, mira, una de las convenciones del teatro clásico que nosotros adoptamos en el siglo XIX es que si querías hablar del mundo contemporáneo, solo lo podías hacer a través de la comedia, ¿no? El drama, en realidad, como nosotros lo conocemos con Ibsen y todos ellos, empieza después. Entonces, la razón por la cual nuestros autores republicanos escribieron comedias, no hay ningún drama de Segura, no hay ningún drama de Pardo de Aliaga, es porque estaban cumpliendo con, digamos, la regla que decía que si quieres hablar del mundo contemporáneo solo lo puedes hacer a través de una comedia. Eso después va a cambiar, ¿no? Entonces, nos acostumbramos, creo yo, a vernos como somos, principalmente a través de la comedia. Cuando el teatro empieza a modernizarse, el teatro peruano, a partir, digamos, de el simbolismo el quien inicia el gran cambio, por supuesto, es Abraham Valdelomar, que también fue un importantísimo dramaturgo, que escribió una obra que se llama Verdolaga, lamentablemente sí. Solo quedan 15 páginas, donde empieza el simbolismo, donde él rompe con todo lo anterior, y todas las vanguardias que incluyen a Juan Ríos, que incluyen a César Vallejo, y que llegan finalmente a Solari Swain y a Sebastián Salazar Bondi, pues se alejan del costumbrismo, ¿no? El costumbrismo, porque claro, también había una interpretación del costumbrismo como algo pasado, como algo que no funcionaba, y de repente, claro, empieza a haber toda esta modernización, si se quiere, y lo que sucede es que el costumbrismo se ve relegado, digamos, a la radio y finalmente a la televisión, ¿no? Por otra parte, quería preguntar, ¿en qué cambia el trabajo de un director y el de los actores, sobre todo, cuando saben que van a estar expuestos físicamente al público, que van a eventualmente oír la respiración de la gente y la risa real, auténtica, etcétera? Te lo pregunto tanto más que durante esta pandemia, muy afortunadamente, hemos visto algunas actuaciones que has hecho tú mismo. Sobre todo he visto un espectáculo en el que actuabas solo, ¿no? Explícanos cómo sientes la diferencia entre actuar solo vía digital y el de estar en una sala en donde hay personas que se han desplazado para ir, en mi caso, un sábado por la noche. Bueno, fue muy duro trabajar sin el público. Tú sabes que claro, si es una comedia te das cuenta por la risa, ¿no? Pero hay como una conexión. Dario Fo, este gran autor italiano, decía que, claro, lo que pasa en el teatro es que público y actores respiran el mismo aire, que es lo que le daba al teatro su característica y que lamentablemente en las condiciones de la pandemia se volvió un peligro, ¿no? O sea, respirar el mismo aire era peligroso. Fue raro, fue muy raro grabar. Yo ya había hecho televisión, fue como hacer televisión, pero una de las cosas maravillosas de volver al teatro es justamente esta sensación, ¿no? Y tú sientes que el público está ahí en menor cantidad porque
evidentemente no se puede utilizar todo el aforo, y la gente está con mascarillas, pero sientes esa calidez, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera estamos esperando poder volver a esa relación, de alguna manera con el presente y con respirar el mismo aire. ¿Nunca dudaste tú de que, sobre todo la pieza El último cliente, que no tiene nada que ver con la política, pero sí con el uso perverso del lenguaje, con la estafa en sentimientos, hubiesen envejecido, o seguimos víctimas de esas mismas estructuras en nuestras dependencias afectivas y nuestras ilusiones? Lamentablemente, sí. Yo, como te dije hace un momento, me hubiera encantado decir, no, estas obras son del pasado, nada. Pero seguimos, claro, quizás ahora el lenguaje es mucho más técnico, ¿no? Quizás ahora alguien que estafa no utilizaría un lenguaje tan, digamos, antiguo, tan de radionovela, como hace este personaje, este ladrón. Pero la idea es la misma, ¿no? Cómo engatuso, cómo engaño, creando este tipo de relación a través del lenguaje. Y después de esta pieza, que durará, tengo entendido, todavía 3 semanas más hasta principios del próximo mes, solo hasta el 5 de diciembre, ya. Sí. ¿Qué otros proyectos ahora que vuelven? Bueno, estamos volviendo poco a poco con los proyectos que se quedaron colgados, ¿no? Yo tenía que haber estrenado El Cuidador de Harold Pinter en el Británico 2 semanas después de que empezó la pandemia y, bueno, la cuarentena, y esa obra va a volver. Es un clásico del teatro del siglo XX, El Cuidador de Harold Pinter. Luego vamos a hacer una obra que se llama Jugadores, que es una obra de un autor catalán, Pau Miró. Eso va a ir en el Teatro Ricardo Blume. Por ahora eso es poquito a poco vamos regresando. Y el público responde, ¿no? Porque la sala estaba llena con el aforo. ¿Ah? Muy bien. Y creo que se agotó ya prácticamente la mayor parte de las plazas. Bueno. Sí, estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, felicitaciones, Alberto Guízola, por haber resistido a lo largo de esta pandemia con un oficio que en todas partes es difícil y se ha puesto más difícil naturalmente por las reglas sanitarias impuestas. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Hasta aquí llegamos, pero me corresponde darle la palabra a nuestra compañera Johanna Castro, que tiene sin duda las últimas noticias que transmitirnos. Johanna, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a tener, por supuesto, la previa al encuentro de la selección peruana de fútbol con Bolivia, que falta muy poco para que esto suceda. Además, la respuesta también del presidente Pedro Castillo, que le ha dicho a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, quien ayer calificó de desastroso estos primeros 100 días de gestión del mandatario. Y además también la respuesta de María Jara. Ella ha indicado que no va a renunciar, que va a seguir al frente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, y que además cuenta con el respaldo de la jefa del gabinete, Mirta Vázquez. Así que eso y más. Muchas gracias, Johanna Castro, y naturalmente estaremos prendidos de las claves del día de ahora hasta las 9 de la noche, hora en que viene Jaime Chincha, y para los que quieran ver fútbol tenemos el partido decisivo contra Bolivia. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en la última edición de esta semana de Las Cosas Como Son, se nos tienen a bien a las 7 de la noche.